Muy bien, qué lindo poder estar esta noche nuevamente en este lugar. Puedes mandar un saludo desde West Columbia, Texas. Me acompaña mi nuera, la nuera favorita que tengo, es la veintiúnica, ¿no? Sí, La, 20 la veintiúnica. Marta, pues un saludo a nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales y a los que están presentes. muy buenas noches, saludos a todos, gracias por conectarse. Sabes que hoy estamos de manteles largos, ¿verdad? Hoy cumplieron aniversario ustedes, ayer fue. Ayer cumplimos 4 años de casados. Ay, 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 cómo se va el Ujú. tiempo. Fue el cumpleaños de los hermanos Pavón, de Rosemary y Lázaro, No, el aniversario, cumpleaños de el Lázaro, cumpleaños de Lázaro y hoy es mi el aniversario. aniversario hoy. Wow, y tenemos a la hermana Esther que está cumpliendo, se está haciendo más joven hoy. Así que la hermana Esther la saludamos y damos gracias a Dios por la bendición que le ha permitido de cumplir un año más de vida, llena de salud, llena de bendición. Ella Muy estuvo bien. aquí el viernes pasado, Sí, sentada aquí, la hermana Esther. sí, no es, así es cierto, ella estuvo acá. También queremos saludar al doctor Rolando López, les manda muchos saludos desde San Antonio, Texas, que los quiere ver pronto. Así que le mandamos un saludo de regreso aquí al doctor López y pues gracias a Dios porque pues Dios nos estaba compartiendo varias cosas este día y pues me llené de mucho gozo escuchar el testimonio de las cosas que le estaba compartiendo. También le manda saludo el pastor Juan de la Garza. Nos estuvimos esta semana viendo. Él viajó hasta Corpus Christi y nosotros viajamos hasta Corpus Christi. Así que viajamos, a mitad de camino nos encontramos. Entonces fue una bendición muy grande compartir con él. Les mando muchos saludos. Y también tenemos a alguien que nos está siguiendo y pues es parte ya de nuestro ministerio, el hermano Simitrio, su esposa Ruth. Ujú. Un abrazo, un saludo, les amamos, les recordamos. Y a todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, les deseamos una feliz Navidad. Así es. Que el Señor les dé mucha bendición. Esperamos que este año sea un año diferente para sus vidas, que el Señor les traiga paz, prosperidad y mucha felicidad, porque estamos celebrando lo más importante, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué nos puede decir Martica? Agradecida con Dios por este día. Ok, muy bien. Sí. Bueno, el día de hoy queremos compartir un tema que para algunos quizás no es muy usual, pero algo importante es saber que Dios tiene 33,000 promesas para nosotros en la Biblia. ¿Cuántas? 33,000. 33,000 promesas. Y eso es importante saberlo, porque hoy vamos a ver cómo las promesas de Dios operan en la vida de las personas. Algunos dicen por qué Dios cumple las promesas a algunos y por qué Él no le cumple las promesas a otros. Y vamos a aprender que hay algunas promesas que son condicionales, o casi la mayoría tienen condiciones. Y Dios te da una bendición, pero también tiene una exigencia de la obediencia, la sumisión, el compromiso que cada una de esas promesas de Dios tiene. Así que Martica, léame ese versículo que dice en Isaías 41:10. Mira qué lindo está eso. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oye, que Dios te diga eso, Ujú. que te diga no temas, porque a todos los profetas, a todos los hombres que Él le habla, usa esa frase primero, no temas. Porque a Moisés también le dijo, ¿verdad? Moisés, ¿qué? A todos los profetas de Dios, no temas. O sea que cuando tienes la confianza puesta en el Señor, no hay por qué temer. Si no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la promesa. Hay razón para no estar con temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.
Y no te desalientes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Eso nos bastaría suficiente para mantener nuestra confianza, sabiendo quien lo dice es alguien que cumple sus promesas. Amén. Amén. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Dos cosas, dos promesas aquí. Ujú. Te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oye, si pudiéramos desglosar este versículo, es muy interesante todo lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, entender que Dios ama a la humanidad y hay algo muy interesante. Dios ama a sus hijos con un amor de satisfacción, mientras que al perdido lo ve con un amor de compasión. Ujú. ¿Hay diferencia o no? Sí, claro. ¿Por qué la diferencia? Compasión y satisfacción. Si el hijo le produce al Señor satisfacción, como que Él se agrada cuando uno hace las cosas bien. Y cuando el pobre que está ya perdido no sabe todo lo que se está perdiendo, vive una vida sin futuro, sin poder confiar en las promesas de Dios. Entonces, por eso es tan importante entender que ¿quién te promete las cosas? Dios. Dios. Y cuando Él las promete, Las todo lo cumple. cumple, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, Ujú. que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí ya hay una condición. Es que cada promesa tiene una condición, Ujú. pero sin fe es Es imposible. imposible agradar a Dios. Primero, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pues tú le buscas, tú eres galardonado. No le buscas, no va a recibir los galardones. Porque unos somos recompensados y otros no? Por esa razón, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. No hay más cosa más hermosa que el hacer la voluntad. Dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es lo más lindo. Entender eso, que hay, bueno, hay tres clases de fe. ¿Sí? ¿Cuáles? Oh, mira la buena pregunta, ¿no? Tres. La primera, la fe que necesitas para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El segundo es el don de fe. Ujú. Hay, hay los dones, el don de fe, el don de hacer milagros. Entonces, el don es para hacer cosas para ayudar a otros. Pero hay otro tipo de fe, que es la fe que agrada a Dios, que dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Fe. Entonces la fe es el elemento que cuando tú llegas a desarrollar el fruto de fe, ya no hay cuestionamiento, ya no hay dudas. El don de fe sí te ayuda para realizar obras y hacer cosas por la gente, pero el fruto de fe es para agradar a Dios. Mm, qué interesante. No, claro, que es muy interesante. Entonces, una persona que le quiere agradar a Dios tiene fe en Dios. Porque, Marta, hay muchas veces que la gente dice, es que mi fe me llevó hasta allá, es que mi fe logró que yo hiciera esto, es que mi fe. Pero cuando tú resumen qué es la fe, entiendes que la fe es la bancarrota del ser humano. No hay nada en el ser humano que pueda lograr alguna cosa en el reino de Dios, porque no es por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Ujú. Es lo que Dios, la confianza que yo tengo en lo que Él va a hacer. Pero cuando a algunos piden el don
de fe, pero más importante, el fruto de la fe. Claro. Porque el fruto de la fe es para agradar a Dios, y es lo que algunos no pueden resumir ni pueden entender. Por eso, la persona que ha desarrollado una relación con Dios y tiene ese fruto de fe, logra muchos objetivos en la vida. Es aceptado, a la gente le agrada. Cuando yo nací, tuve muchos problemas en mi desarrollo porque a mí nadie me quería. Pero después de que vino la aceptación, y vino la bendición. Hoy le estaba diciendo, ayer, fue que ayer o antier, le estaba diciendo a unos hermanos, ayer, que todas las personas fueron adoptadas. ¿Tú no sabías eso? Todos los Todas las personas fueron adoptadas, los que son hijos de Dios. sí, Porque dice en él, habiendo oído la palabra, la salvación y habiendo creído, somos adoptados. fuimos Sí. adoptados, Ujú. hechos hijos de él. Entonces yo soy adoptado. Ya. Ujú. No me peleen, si somos adoptados, todos somos adoptados. Entonces, la adopción te lleva a una relación de una paternidad. Cuando tú entiendes la paternidad, que tú eres hijo y que como hijo tú tienes los derechos legales y tienes los derechos para decirle a Satanás, hey, leave me alone, déjame, porque yo tengo un padre, yo tengo quien me proteja, yo tengo quien me defienda. Yo me siento seguro porque tengo una relación con mi Padre Celestial. Ese es el don de fe cuando tú te agarras de Él y no pase lo que pase. Jehová es mi protector, Jehová es mi guardador, Jehová es mi mano derecha. El sol no me fatigará de luna, la luna de noche. Jehová es tu guardador y guardará tu salida y tu entrada. ¿Por qué? Porque tienes una relación de qué? De fe. De fe, de aceptación. Entonces, esa es la fe que Dios le agrada, que tú tengas esa confianza. Porque la Biblia dice, tened fe en Dios, no en las cosas, tened fe en Dios, no en lo que yo puedo hacer, ni lo que otro puede hacer por mí, en lo que Dios es y en lo que Él puede hacer por nosotros. Amén. ¿Cómo le parece eso? Las promesas de Dios, léame esa parte. La palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelía, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Todas las promesas de Dios tienen una garantía Divina. divina que se cumple. Así que nosotros tenemos la garantía absoluta que si Dios lo dijo, va a Dios lo suceder. cumple. Él lo cumple. Ahora, lo que dice la Biblia dice en 2 Pedro 1, 3 al 4, Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. muy bien. Entonces, esto muestra algo muy importante. Lo que Dios hace, todo lo hace con excelencia para nosotros. Él no da las cosas limitadas. O nosotros es que tenemos una mentalidad que tenemos que deshacer y romper, porque nosotros ponemos los límites. Hoy hablaba con el doctor López y le compartía eso. Le decía, yo no puedo explicar cómo en este tiempo Dios puede hacer tantas cosas, porque le recordaba a él que hace ya muchos años, unos 30 años o 35 años, viajamos un grupo de aquí de West Colombia hasta Lubbock, Texas. Y con nosotros iban unas parejas y al estar allá, de repente había un mover en la iglesia
donde estábamos, y el doctor López era el pastor. Y estaba el doctor Semi Medina, que es abogado, era el juez, ahora era juez del condado, de allá de Lubbock, y el hermano Semi Fuentes, que era un evangelista muy famoso. Todos eran de la iglesia bautista. Yo le decía al pastor, usted no se acuerda, o se acuerda, doctor López, que ustedes tres, Rolando López, Semi Medina y a Semi Fuentes, vinieron y me dieron una palabra profética. Me dijo, fíjate que yo me acuerdo de eso. Sí. Pero lo que no entendía es que yo no conocía el ministerio profético. Pero te dimos la palabra, pero todavía no habíamos desarrollado el don o no lo habíamos cultivado o no lo habíamos entendido la operación de él. Pero son tantos los años y ver que ese cumplimiento ha llegado, porque una palabra profética es prácticamente una promesa de la que Dios te hace, de que esto va a pasar contigo. Y cuando ellos lo ven realizado, dicen, wow. Yo le estaba compartiendo, cuando una persona está dentro del ministerio y se le enseña a desarrollar los dones y ora por un enfermo y se sana, Ujú. crece la fe de ellos, se emocionan Sí. de ver que Dios los está usando. Pues cuando uno ve el cumplimiento de una promesa de Dios o de una palabra que se te dio, eso te trae mucha emoción. Y es cuando uno ha aprendido a escuchar a Dios y a escuchar la voz de Dios, porque si Dios te lo dijo, eso va a ocurrir. Y ese es el problema, no, no es mi problema, pero ese es mi mero mole, como dicen los mexicanos. Esa es la parte más importante que me agrada, saber que cuando Dios te da una palabra, tú estás seguro que eso viene, que se va a cumplir. Y eso es la parte más importante de una persona, aprenderle a confiar a Dios y aprenderle a escuchar. Marta, si alguien te preguntase, ¿qué te gustaría más? Ujú. ¿Que un profeta de Dios viniera y te diera una palabra o que el Señor mismo te diera la palabra? Que el Señor mismo me la diera, ¿Por qué? porque viene directo. Exacto. El problema es que uno a veces viene con un profeta, viene y te da una palabra y uno no sabe si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del hombre Ujú. Sí. o es el profeta. Verdadero es Dios a través del Espíritu hablando. Y a veces nosotros cometemos errores porque abortamos la palabra o nos adelantamos a la palabra, como hizo Abraham. Dios le prometió un hijo y llegaron 25 años y no llegaba nada de ello. Ujú. Entonces la esposa dijo, este hombre necesita una ayudadita. Y fue y le trajo a la criada y le dijo, oye, pues yo te voy a ayudar a que Dios cumple su promesa. Y el otro, ni corto ni perezoso, pues le ayudó a la esposa, ¿no? Y eso es la tragedia que tenemos hoy, porque una decisión equivocada ha traído tanto daño a la nación de Israel, con tantos enemigos que ha tenido. Entonces, cuando hay en nosotros esa confianza plena de que Dios me dio la palabra, Ujú. y yo la traigo y la digo porque Dios me la dio. Esta mañana, en la madrugada, me dio una palabra. Presión, no una palabra. Yo estaba con un grupo grande de pastores y les estaba hablando acerca me dijo, comparte todo lo que tiene que ver con el aspecto de sanidad interior, porque ellos necesitan saber, decía el que me estaba hablando allá, de lo que Dios te ha dado, del ministerio que tengo. Y cuando yo estoy compartiendo esos puntos, luego viene una parte donde me dice, y esto es lo que viene después de esto. Voy a derramar mi espíritu, mi poder en ellos y van a ver mi gloria. Entonces, para mí esa palabra que recibí esta mañana tiene mucho, mucho sentido, porque el grupo de oración está orando, que el Señor se mueva a una dimensión y yo estoy creyendo que llegará el momento donde la gloria de Dios va a ser mucho mayor y que no voy a necesitar hacer tanto esfuerzo, sino que al impartir la palabra que el Señor ha dado, va a producir una explosión en los pastores y van a correr, a caminar, porque nos pasó la semana pasada cuando fuimos A México. a México, estuvimos ahí en la frontera en Reynosa
Y resulta que cuando yo llevábamos todo preparado para ponerlo en la pantalla, pero la internet no trabajó, la pantalla que tenía el televisor no funcionó. Pudimos bajar algo de YouTube, pero no podíamos desarrollar todo. Y Dios me dijo: "No necesitas poner eso, párate y háblales a ellos". Entonces yo usé el testimonio, la palabra y todo lo que Dios quiere hacer en México y cómo lo va a hacer y cuál es el propósito de Dios con este plan. Lo desarrollé y cuando llegó el momento, la presencia de Dios descendió, se sintió el poder de Dios y en ese momento les pedí si alguien de ustedes quiere que ore, pues todos levantaron la mano, pero yo no podía ministrarles porque el lugar es un restaurante y No había no espacio. había espacio para orar, entonces había un poquito. Pero todavía con toda esa situación, voy saliendo y me abordan en la puerta y algunos se regresaron para que pues les pusiera manos y orara por ellos. Y cuando le puse manos a una señora, dice: "Pastor, ora por mí". Nosotros somos pastores, pero necesitamos los dones del Espíritu, no tenemos nada de eso. Y le pongo manos sobre su cabeza y luego me dice el Señor: "Únjale la mano". Y le pongo la mano y oro en su mano izquierda, yo creo que fue porque estaba así, sí. Esa mujer comenzó a sentir un fuego que la quemaba. Cayó al piso y se comienza y luego yo me salí porque yo tenía que ya salir, entonces, pero el hermano Raúl se puso a platicar con ella y le decía a ella: "Es que estoy quemando, mi mano está quemando". Le dije: Guarda eso, porque esa es la unción, porque si viene por una impartición". Ujú. Es que mucha gente no sabe que el que tiene el don lo puede impartir, el que no lo tiene, ¿qué va a impartir? Nada. Entonces, eso sí hay que entenderlo. Pablo le dijo a una iglesia: "Yo espero verlos para impartirles algún don", porque los dones son imparticiones. Por eso los dones, Dios a través de Pablo le dijo a Timoteo que no olvidara la imposición de manos y la palabra profética que se le había dado a él, por la imposición de las manos. Ujú. Entonces, los ministerios de unción, los ministerios de poder, imparten lo que Dios les ha dado. Y cuando hay esa oportunidad de poder enseñar, porque es lo que el Señor quiere, que haya una impartición y que ellos vean que para el Dios no hay nada imposible y que el poder de Dios está disponible, nomás que hay que pagar cierto precio y cierto compromiso. Pero eso es lo interesante del asunto. Sigamos con las promesas. ¿Qué dice ahí? Los creyentes tienen derecho a las promesas a continuación por la gracia y bondad de Dios hacia ellos. No podríamos tener ningún derecho a estas promesas si dependieran de nuestros méritos. Así que tú te agarras de la promesa de Dios. Mira, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto crees? Es cuánto va a pasar en tu vida. ¿Me explico? Sí. En la gente que más cree en lo que Dios dice, en lo que Dios dijo, en lo que va a hacer y está a la expectativa de ello, pues para eso es cuando se comienza a mover el poder de Dios, porque el Espíritu Santo va a activar la palabra que está en tu corazón y la palabra que tú has recibido de parte de Dios. ¿Sabías que cuando Dios habló, el mundo comenzó a ser creado? Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero luego activó la palabra que se estaba dando y le dio vida a la creación. Viene, la orden viene, la palabra es la orden. Él dice, pum, él habla, pum, y sea la luz. Sí. ¿Y quién trae la luz a la existencia? El Espíritu. Ujú. El Espíritu le da vida A la palabra. a la palabra. El ser humano está muerto espiritualmente, pero la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. La Biblia dice que Cristo existía antes de la creación. Colosenses dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, fue creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, Él es la palabra. Dios da la palabra, pero quien activa la palabra es el Espíritu.
Por eso cuando él dice, el apóstol y el Señor mismo dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra sale de su boca, el Espíritu Santo la activa. Y cuando tú crees en la palabra, los dones se manifiestan cuando tú crees que puedes tener esos dones. Pero Dios no te va a decir, mira, te voy a dar este don, este don, este don, este don, y para que vayas y comiences a hacer la obra. Eso no sucede así. ¿Qué activa los dones? El Buena espíritu, pregunta, ¿sí? ¿no? La palabra. Bueno, la palabra. Pero ¿qué activa los dones? La fe. Cuando tú le entiendes, le crees a Dios, que tú podrás, dice, en mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre le dirás a este monte, quítate. En mi nombre, la palabra de Él tiene autoridad, tiene el poder, pero el Espíritu es el que trae, le da vida a todo esto. Entonces, la explosión viene cuando el Espíritu viene a la persona. Jesús les dijo a los discípulos, váyanse al aposento alto y estén unidos hasta que venga sobre ustedes el poder. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos le creían la palabra a Jesús. ¿Por qué le creían? Porque lo que miraba que él hacía, ellos lo experimentaron, lo vieron. Entonces, cuando él les dijo, váyanse, se quedaron ahí. Y cuando vino el Espíritu, hubo la explosión en ellos. Y fueron todos llenos del poder de Dios, 120 personas. Por eso la iglesia hubo una explosión. Imagínate que en este grupo hubiera unas 120 personas llenas del poder de Dios. Reventábamos a cualquier persona que llegara ahí, porque el poder de Dios se activa y es el Espíritu en la vida de nosotros. Por eso Jesús no hizo ningún milagro de 0 a 30, porque el Espíritu Santo no había reposado sobre él. Pero en el momento en que se posó sobre él, comenzaron la explosión de milagros. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Muy bien. Ahora, por tanto, para mirar con perspectiva estas promesas, es provechoso usar las siguientes frases. Primero, debido a la salvación por medio de Cristo. La salvación no sucede si no es Cristo por medio. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabía usted que Cristo es Dios? Que solamente lo que se encarnó en el vientre de María fue la palabra de Dios. Entonces, Cristo es Dios. Por eso la Biblia dice Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y será consejero, nombre admirable, príncipe de paz. Y todo está en mayúscula cuando está hablando de Cristo, porque Él es Dios. Porque mucha gente no entiende, ellos ponen a Cristo acá, al Espíritu Santo allá, y hacen 3 personas, y lo mezclan y dicen, esto es Dios. No, no, no. Dios es un solo ser, pero opera a través de su palabra y a través de su Espíritu. Pero quien ejercita todo es el Padre Celestial. Eso cuesta entenderlo. Entonces, Cristo, la salvación no va a suceder si no es por medio De Cristo. porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, debido a la obra del Espíritu Santo en mí, lo hace debido a lo que Él hace en mí. Porque ¿qué hace Dios? Primero, que tú eres pecador, que si no te arrepientes, vas a una condenación eterna. Pero la Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de varón. No, ni voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Entonces, aquí es donde sucede lo más importante, que la palabra te trae, la palabra viene a la conciencia. Una vez que la palabra se predica, entonces es la que produce el efecto, que es la fe, que activa el Espíritu Santo. Yo creí la palabra, entonces yo tuve un acto de fe. En el momento en que tuve ese acto de fe, y le dije, sí, yo lo creo. Al que cree, todo le es posible. En ese momento el Espíritu Santo viene y toma tu espíritu y Él entra a tu espíritu. No entra a tu corazón, como algunos dicen, ni a tu carne.
porque decimos que Cristo entró a mi corazón y decimos que yo encontré a Cristo. Él no está perdido, que está perdido es usted. Cristo me encontró, Sí, ¿ok? sí. Pero decimos, oh, yo vine a recibir a Cristo. ¿Qué recibió? Porque la gente ha reducido que va a la iglesia y le dice que reciba a Cristo. Ah, yo ya recibí a Cristo, ya no tengo que animar a la iglesia, ya lo tengo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Sí, pero ¿quién es? Es la palabra de Dios encarnada. ¿Y cuántas palabras, cuántos versículos hay en la palabra de Dios encarnada? ¿Cuántos capítulos, cuántos libros? Recibir a Cristo es recibir toda la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto de Cristo tengo yo? Sería más bien nací de nuevo. Nací de nuevo, el Espíritu Santo entró a mi espíritu, le dio vida a mi espíritu, ahora soy un espíritu con Dios. Por eso le adoro en espíritu y en verdad. Interesante, ¿ok? Y luego debido al amor y el poder del plan de Dios. Esto fue lo que ocurrió, la promesa de Dios. El plan de salvación, de tal manera Dios al mundo. Segundo lugar, a la hora del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tercero, debido al amor y el poder del plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero aquí está el amor de Dios, que envió su palabra y envió su Espíritu. Entonces nosotros somos hijos espirituales de Dios. Por eso nos tiene que adoptar y hacernos hijos espirituales. Aunque algunos quieren ser carnales todavía. Ay, ay, ay. No, no se puede ahí. Ah, muy bien. Léames eso, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Ahí, párate. ¿Qué es inmutabilidad para algunos? ¿Qué es la palabra inmutable? Es buena palabra, la inmutable. que creo que no se mueve, ¿Ah? la inmutabilidad de su consejo. Es que Él no cambia. Ujú. Él es inmutable. Él es el mismo. Él no cambia de opinión. Él es inmutable. O sea que no te dice una cosa y al ratito te cambia lo que te dijo. Es algo. Él no se mueve. Ok. Es inmutable. Algo fijo. Había un pastor, bueno, hay varios que dicen, ¿ah? Hay varios pastores que me dicen, es que Dios me habló y a los 15 días está haciendo otra cosa contraria. Y le dije, entonces Dios se equivocó. Porque hay un dicho entre muchos pastores, Dios me habló, Dios me dijo, y son mentiras, hermano. Esa gente no tiene el Espíritu de Dios no les habla, lo que hablan es mentira. Es que Dios me dijo, pero después, ¿qué pasó, hermano? Si Dios te le dijo, que te dijo, y ahora, ¿por qué cambiaste de opinión? Ujú. Esa es la palabra inmutabilidad. Ah, ok. No puede decir, Dios me dijo cuando no. Cuando Dios me dijo, eso es. Yo tengo que estar seguro que quién me lo dijo. Porque ¿para qué voy a dar un crédito a algo que no es verdad? Estoy siendo mentiroso. Y es muy difícil corregir a un pastor y decirle, oye hermano, no use esa frase, ¿ah? Porque no es cierto que Dios te dijo, porque tantas veces te has equivocado y no es Dios, es usted. Y pues una reprensión y eso no es correcto. Ahora, él es, ¿qué? Ahora, note bien, Marta, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de las promesas. ¿Quiénes son los herederos de las promesas? Los que creemos en Él, Los hijos de los Él, hijos. los que fuimos adoptados. Muy bien. Herederos de la promesa y la inmutabilidad de su consejo. Lo que Él dice, eso es. No hay para dónde hacerse. Interpuso un juramento, juró, Ujú. para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta o se equivoque o diga una mentira. Esa es la inmutabilidad.
¿Lo entendió? Sí. Ahora, tengamos que Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de eso nosotros. está en Hebreos 6:17 Sí. al 18. En la inmutabilidad son los atributos de Dios. Es muy lindo para, quizás algún día les voy a compartir sobre o Peter puede traer un estudio sobre los atributos de Dios, que Él es inmutable, no cambia, que Él es omnisciente, omnipresente, todo Omnipotente. omnipotente, todo lo que son los atributos divinos de Dios. Ujú. Eso se estudian en la teología porque uno tiene que entender, cuando es teo es Dios, logía es estudio. Cuando se estudia acerca de lo que es la persona de Cristo, la persona de Dios, se estudia su carácter, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos y también sus atributos, que Él no cambia, que Él es inmutable, que Él siempre dice lo que es. Amén. Amén. Esto es muy interesante. Por eso, según Pablo, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Ok? ¿Son qué? Sí y amén. No hay duda. ¿Quién lo dijo? Es que el problema de muchas personas es que no le creen a Dios. Es el principal problema de los seres humanos, el no creerle a Dios. Tener una religión y no creer en lo que Él dice es un problema. Pero ¿qué dice? Sigamos el versículo. Comiénselo de arriba otra vez. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros. Son en el sí y el amén. Eso está en 2 de Corintios 1 al 20. Es decir, Sí se cumplirán y así serán, como se ha dicho, y acontecerán por medio de nosotros y para nosotros, para que Dios sea glorificado. esa es la parte más hermosa. 2 Corintios 1:20. Cuando Él te da la palabra y tú la ejecutas y las cosas vienen a la existencia, te iba a contar algo. Cuando yo recién comenzaba Dios a hablarme acerca de los ministerios de poder, pues yo había oído que había un ministerio que se hacían milagros. Ujú. Entonces, como a mí se me había enseñado en el seminario que los milagros no eran para este tiempo, que no era Ya habían necesario, pasado. que ya era para un tiempo pasado. Y uno un poco curioso, Como buen colombiano. como buen color. Entonces yo quería ver si eso era real, lo que Dios hacía. Pero yo ya he tenido ciertas experiencias acerca de los milagros. Hicimos un viaje a San Antonio, porque iba a estar el ministerio del pastor Benny Hinn ahí. Y bueno, yo ve que San Antonio se llenó el estadio y no había espacio para la gente. Entonces yo me bajé a ayudar a decirles dónde acomodar gente, donde había más espacio. Y los llevaba y los sentaba allá y los sentaba acá y los sentaba acá. Y ahí yo seguía haciendo, ahí sentadito esperando que comenzara el servicio. Viene un señor muy alto que era el Sherman, le dicen el mero de todos los sugieres. Él manda más, decimos nosotros. Viene y me mira y me dice, ¿tú eres pastor? Le dije, sí. Ah, qué bien. ¿Será que tú me puedes ayudar? Le dije, ¿qué necesita que haga? Le dije, tenemos un overflow, que es un salón lleno de gente. Tenemos una pantalla, pero no tenemos quien ministre ahí, O en un salón aparte. aparte del auditorio. Mm. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos, Ujú. a los que llegan tarde al evento, sí, para los que siempre llegan tarde. Y entonces fuimos, llegamos con Mildred ahí, nos sentamos y comenzó el servicio. Pero San Antonio, como hay mucha población hispana y se manifiestan los demonios, frente a la unción había un montón de gente endemoniada. Mm. Pero yo gracias a Dios que ya el Señor me había preparado para eso.
Entonces yo comencé a reprender, a echar fuera demonios y a orar. La gente que caía le ponía manos, reprendía al demonio y seguía porque eso era rápido, no se podía hacer quedar uno con una persona por la cantidad de gente que había. Y entonces ya terminó el evento, el pastor agarró su limusina y se fue. Nosotros nos quedamos todavía ahí y esperando que saliera el último para A ver con quién se a ver, con quién se iba. a ver qué iban a hacer. De repente se regresa una muchacha y dice, pastor, 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 ¿qué quiere? Le digo, ¿qué pasa? Que si puede orar por mi niño. Le dije, ¿qué tiene tu niña? Le dije, es que tiene una manito más corta que la otra. Ay, Dios mío, dije yo. Yo he orado por un dolor de cabeza, pero no que un milagro, ¿no? Porque esto es un milagro creativo. Sí. Entonces, me dijo, es que usted oró por mí cuando yo estaba endemoniado y por mis amigas aquí. Ah, Y yo sé que el Señor puede usarte para ese milagro. Ah, está bien. Señor, ya hice una oración, yo creo que con poca fe, porque no tenía la fe que quizás para que la verdad, yo no tenía toda la fe que necesitaba en ese momento. Pero como ella sí tenía, yo me acerqué y oré por la niña. Y una muchachita como unos 7 años, Mildred, 8, por ahí, como 7 años. Y ya, me despedí, me seguí caminando. Cuando hubo un alboroto, me regreso a ver qué fue por qué gritaban y por qué estaban haciendo ese escándalo. Pastor, 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 mi niña recibió su milagro, mira, 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 qué mira. bonito. Y entonces ahí me di cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y fue su primer Fue milagro muy creativo, creativo. sí. Otro, he visto crecer la lengua a otros, pero no, eso no es milagro. Ese no es Ese milagro, no. ese no cuenta. Pero eso fue impresionante. Eso me dejó, y los milagros que yo experimenté fueron supernaturales, fueron hermosos. Entonces eso ¿cómo te dijera? Le alimentó su fe Oh, también. claro, claro, eso me quitó dudas y que bueno, si Dios puede hacer cualquier cosa y no hay nada imposible para Él. Por eso me lanzo, cuando llego a un lugar, me decía un hermano que está aquí, se llama Jaime, tú ya mucha gente lo conoce. Llegamos a Matamoros y todo estaba frío el ambiente, el pastor no había llegado. Recuerdo que llegaron dos cuñadas de la hermana Irene, que venían de Celaya, Guanajuato, hasta aquí a la frontera, Matamoros. Venían en autobús y el pastor nunca que llegaba. Y Jaime dijo, aquí no se mueve ni una mosca, aquí no va a pasar nada. Esa era la fe del hermano. Era. Ese era uno de mis colaboradores en ese tiempo. Todavía lo es, ¿verdad? Pero diferente. Ojalá que no me escuche hoy. Y entonces comencé a dar la charla, la conferencia, la charla que estaba dando y terminé de compartir. Y empecé a orar y vino una señora con su walker, Caminador. encaminador, porque no se podía mover muy bien. Y oré por ella y fue el primer milagro. Ya le quité el walker y la señora comenzó a caminar y a moverse y todo, y todos aplaudiendo, ya todos se movieron a que orara por ellos, porque ya vieron que Dios, Que sí era, que sí era verdad. y ahí le creció la fe a Jaime y dijo, sí se mueve el Señor. Pero muchas veces Dios hace cosas que te sorprende, porque por uno que le cree a Dios, Ujú. Dios puede moverse de una manera que se quede todo el mundo sorprendido, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber que las promesas de Dios son reales, que si Él dijo, Que son es, un sí y un sí, amén. sí, un sí y un amén. Esa frase es bonita. Sí, ¿Qué son qué? un sí y un amén. Un sí y un amén. Quizás esto es si algunos hermanos no llevan un sí y un no de aquí hoy, un sí y un amén, pues no recibieron esta palabra. Pero eso es todo. Amén. Ahora bien, nuestra fe. Y confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado en su inmutabilidad y en su palabra que dice que son para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos.
Tito Tito 1 al 2. 1 al 2. Tito 1, 2. 1, 2. ¿Sabe quién es Tito? Es el santo más chiquito de la Biblia, porque es santito. No lo había agarrado, ¿verdad? No sé. Ah, sí, ok, está bien, santito, ok. Ahora, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué te hace acreedor de la naturaleza divina? Invertí la pregunta. Las promesas de Dios Las promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. para que por ellas Llegásemos a ser. participantes. Entonces, ¿cómo llegas a ser participante de la naturaleza divina? Por las promesas, por las grandiosas promesas que Él nos ha hecho. Porque todo es por creer. Al que cree, todo le es posible. Entonces, el propósito de los milagros, el propósito de que Dios puede hacer cosas extraordinarias, es cuando tú has desarrollado el don, cuando tú sabes que no hay nada imposible para Dios y lo que tú vas a desafiar a otros que no han llegado a ese nivel, de que hay otros niveles que no han escalado y que si yo los estoy viviendo hoy, que ellos también los pueden vivir. Porque esto me decía este doctor, es que mi predicación cambió desde ese día que el Espíritu Santo entró a su vida y hasta los mensajes cambian. Entonces imagínate, a veces uno quiere sacar a los predicadores de su denominación porque ya los tocó el Espíritu Santo, pero es mejor dejarlos ahí, porque tienen que enseñar a otros que necesitan de lo que Dios les ha dado a ellos. Y a ellos ocupan un lugar muy especial. Pero todo viene por las promesas de Dios, por grandísimas promesas que Dios nos ha hecho. Ahora bien, Las promesas de Dios pueden clasificarse en condicionales. primero, las incondicionales. Ahora, en 2 Corintios de Crónicas 3:38, 33:8 dice que son ¿qué? Incondicionales. Hay unas promesas que son incondicionables. ¿Qué quiere decir? Que no hay condiciones. ¿Ok? Después vamos a hablar de eso. En Romanos 4:21 nos habla de las promesas Terrenales. terrenales. Y en segunda a Crónicas 6:4 nos habla de las promesas Celestiales. celestiales. ¿Ok? Y en segunda Pedro 3:13 habla de las promesas Generales. y luego Juan 3:16 específicas. Entonces, veamos aquí. Vamos a hablar de 2 Corintios, en 2 Crónicas 33:8. Vamos a hablar de las promesas e incondicionables. ¿Cuáles son? Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Qué bonita promesa. ¿Cuál era la promesa? De que no iba a quitar como su protección Sí, su de pie, o ellos, sea, su pie, de Israel, pero ¿cuál era la condición? de que tenían que hacer todo como él lo había mandado, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos Pues todas las promesas están ¿qué? Condicionadas. condicionadas. Porque muchos quieren la promesa de Dios, pero no quieren las condiciones, Ujú. como los milagros. Yo quiero un milagro, pero no quiero el compromiso. Y Dios conoce los corazones de la gente. Ahora bien, las promesas condicionales, ¿cuáles serían? Dependen de cumplir las condiciones que Dios establece. Esas son las condicionales. Hay las incondicionales y hay las que. Condicionales. Entonces, ejemplo, La salvación que depende de recibir a Jesús. ¿ok? Esa Juan, es las condicionales, ¿ok? Si no recibes a Cristo, no tienes la promesa de la salvación y de la vida eterna. ¿Ok? Y las incondicionales son son dadas por. dadas por Dios sin condiciones, y Él las cumplirá sin importar lo que el hombre haga. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Es una promesa en Apocalipsis 22:20. 20. Haga el hombre lo que quiera,
pero Él va a venir. Esta es una promesa incondicional. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Está bonito esto, ¿verdad? Romanos 4:21. las terrenales. ¿Cuáles son las terrenales? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Los gobiernos hoy en día hacen muchas promesas y casi muchos no la cumplen, pero Dios no es así. Lo que Él dice, Lo cumple. Él lo cumple. Esas son las promesas terrenales. Ahora el segundo, a Crónicas 6:4, las celestiales. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, Dice, diciendo, ¿qué dijo? desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Esa promesa es qué? Celestial. La promesa celestial. Se hizo una promesa celestial a Israel y que Él iba a tomar esa ciudad de Jerusalén Ujú. y eso es todo. Esa es la promesa y ahí está cumplida. Y luego aparte de eso se está estando una ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Pero David es el que les prometió el reino, un reino eterno. Y es lo que la gente no entiende, que los discípulos fracasaron por eso, porque algunos se desanimaron cuando Cristo murió, porque pensaron que Él venía a establecer un reino literal en la tierra Así. y no pensaban que era un reino espiritual. No entendían. No entendían, ellos entendían materialistas, ellos querían, bueno, Jesús vino, va a ser rey de reyes, Él nos va a gobernar, entonces vamos a tumbar al que gobernaba en el territorio que era el César, que era el emperador romano. Entonces ellos se sentían comprometidos diciendo, bueno, si el Señor toma el rey, se hace rey, pues a lo mejor yo voy a ser el ministro de justicia. Todos seguían poniendo, los 12 se estaban colocando en su posición de gobierno literal, pero no entendieron que estaba hablando de una promesa celestial, un reino espiritual, un reino eterno. Entonces, esa es la diferencia de entender la escritura y aprender a interpretarla. Ahora las promesas generales. Segunda Pedro 3:13 al 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No tienes que hacer nada para eso tú, ¿ok? Porque es una promesa General. general. Pero nosotros esperamos, ¿qué? Según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Wow. Me han dicho que les gustan mucho los estudios de los viernes a la gente. Sí. Dice, el viernes yo lo disfruto. Ujú. Hasta mi yerno me dijo eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Entonces nos tenemos que ser hallados sin mancha, irreprensibles, sin reproche alguno y en paz En paz. con todo el mundo. Esa es la promesa general, porque esperamos que cielos nuevos, Y tierra nueva. tierras nuevas. Y como nosotros, el que la prometió las cumple, esa es la esperanza que tenemos. Amén. Sígale. Y específicas, como en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esa fue una promesa que, Específica. ¿qué le dijo Dios a Abraham? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Ok? Y edificó allí un altar a Jehová,
quien le había aparecido. Una- Eso es lo que hacían los patriarcas. Tan pronto ellos recibían la promesa de Dios, le daban adoración, Mm, sellaban la promesa, le daban una ofrenda a Dios. Lo que muchos no han aprendido dentro de los ministerios. Yo no pido nada donde voy, pero siempre hay personas, como dijo el doctor, como dijo mi coordinador de allá de México, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, yo quiero la unción, yo quiero el poder de Dios, yo quiero lo que yo he visto en el ministerio del pastor Pedro, pero yo sé que esto no viene porque yo lo quiero. Yo tengo que servir a ese ministerio y voy a dedicarme a servir porque quiero ser premiado con eso. ujú. Qué bonita, qué bonito cuando un pastor reconoce Sí, que si yo no soy parte de un ministerio y lo ayudo a desarrollar, lo que yo hice con otros ministerios, yo lo estoy cosechando hoy. ujú. ¿Cuánto sembramos en otros ministerios, Mildred? Mucho. Gastamos, como dicen los colombianos, plata para viajar, dinero, pagando nuestro pasaje, pagando nuestros hoteles, cubriendo los gastos nuestros para viajar No trabajando. y no trabajando para poder recibir lo que hoy tenemos. Es que nada ha venido porque así nomás. Muchos veces se sienten, Señor, si me vas a ungir, úngame aquí porque no quiero ir a ningún lugar. Si me vas a llenar de poder, hazlo acá porque yo no me quiero mover de acá. El sillón está muy cómodo. Mis hermanos me miran nomás a ver qué dice. Hoy hay una promesa que es la promesa de protección. Léamelo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ok, Oh, perdón, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis ¿cuál 15. fue la promesa? Que No temas, sí, no temas, no tengas temor. que yo soy tu escudo. Ok, ¿sabes por qué le dijo eso Dios? ¿Por qué? Porque cuando Dios le prometió, Dios le dijo todo lo que iba a hacer con él en la nación de Israel. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Abraham le dijo, ¿y cómo va a pasar todo esto? Si yo no tengo hijos, no tengo prole. Me estás prometiendo una nación grande que mis hijos van a heredar, pero yo no tengo hijos. Y entonces el Señor no hizo negocio con él hasta que no le dio, hasta que Abraham no hizo un sacrificio. Le pidió una becerra, le pidió una oveja, creo que 4 animales, unas palomas, bueno, en fin, todo lo que tuvo que cortar Abraham y ponerlo en el altar. Y cuando uno hacía una promesa de un sacrificio, tú no le ponías poner fuego al sacrificio, sino que si el sacrificio era aceptable a Dios, el fuego descendía del reino de los cielos y consumía El sacrificio. el sacrificio. Entonces Abraham tuvo una situación terrible, porque en medio de la promesa que Dios le dio, él dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar conmigo por 400 años? 400. Le prometió por 400 años lo que iba a pasar. Le hace, está en Génesis 12, 13, bueno, pero en 15 y 17, lea esas partes. Es interesante porque en ese momento, cuando Abraham quiso saber más detalles, le dijo, "Oh, ¿tú quieres saber más cosas? Sí, sí, Sí. ok, tráeme una ofrenda. Entonces, la Mm. próxima semana, cuando me traiga la ofrenda, yo seguimos hablando. No, no sé qué. No, no, le dijo, tráeme una ofrenda. Entonces, Abraham va y corta, va y trae los animales, los pone, los arregla y los pone en el altar. Pero ¿sabes qué sucedió? Que mientras estaba él esperando que el fuego de Dios descendiera, vinieron las aves de rapiña, Ah, las águilas, todos los animales de rapiña que querían los animales muertos, se los querían llevar. Y Abraham tuvo que pelear con una vara, peleando y peleando y peleando, porque le querían robar el sacrificio. Y lo primero que le vino fue un gran temor.
Y después yo por eso le digo, no temas, Abraham. Se le había olvidado lo que el Señor le dijo. No temas, porque le va a venir el temor. Porque cuando uno da una ofrenda, el demonio se la va a querer robar. Mucha gente no entiende esas cosas, porque mucha gente no da ni la hora. Y quieren un tremendo ministerio, pero eso no sucede así. Luego, ¿cuál fue la segunda experiencia que tuvo Abraham? Después de tener las aves de rapiña. Primero fue el temor, el miedo. Luego, ¿qué fue la otra cosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Un sueño. Le dio un sueño tan profundo que no podía estar de pie. Y peleando para no perder el sacrificio. Y luego, después del sueño, una gran oscuridad. Se puso todo oscuro donde estaba. Porque el demonio no quería que ese sacrificio se realizara. Las fuerzas demoníacas se opusieron. Y falta uno. ¿Cuál era el último? A ver si alguien se acuerda. Bueno, si alguien se acuerda, me dice. Pero pienso que está en Génesis 15. Y ahí fue donde vino, y por último, cuando ya pudo vencer el sueño y vencer el temor y vencer la oscuridad y pelear contra las aves de rapiña, descendió el fuego y consumió el sacrificio. Y de ahí vino toda la palabra de parte de Dios para Abraham, de lo que iba a pasar por 400 años. La promesa. La promesa, le dijo, va a tener un hijo, su hijo va a tener esto, van a vivir por 400 años de esclavos en Egipto, luego van a salir con riqueza y con mucha prosperidad. Y entonces, toda esa palabra, si tú quieres saber todo lo que Dios tiene planeado con tu vida, ponte a negociar. Pídele a Dios dónde sembrar, qué hacer con tu vida, porque es interesante. Pero oiga, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mira, así está en Génesis 15. Y yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. ¿Qué dice la Biblia? Dios se apareció a Abraham en visión, después de darle victoria en la guerra, y lo bendijo por medio del sacerdote Melquisedec. Melquisedec, tipo de Cristo. En esa visión, Dios prometió a Abraham ser su escudo y darle grande galardón. ¿Qué es escudo? Protección, ¿Qué es un galardón? la recompensa. Recompensa. ¿Ok? Un escudo es un arma de defensa contra cualquier ataque del enemigo. Eso es bien importante. Cuando Dios te dice, no temas, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Nos habían dicho, no viajes a México. Las cosas están horribles. Ahorita a los americanos los secuestran. Nos sembraron miedo. Pero el miedo no anda en burro, porque se cae. Así que decidimos que tenemos un grupo de intercesión. Nos vamos a meter al ruedo. Si nos cornean, ya sabemos que no, el grupo de intercesión quedó dormido. Así que no nos fuimos. No, fue una bendición tremenda ir y venir. Pasamos caminando y regresamos caminando por el puente. Y pues salimos bien. Así que gloria a Dios por eso. Ahora, un escudo es un arma de defensa contra cualquier ataque del enemigo y un galardón es una recompensa, dádiva o premio. Los cristianos somos herederos de esas promesas por la fe en Cristo. Amén. Amén. Y luego, Promesa de provisión. eso es otra cosa, que tengas tú una promesa de provisión. ¿Qué es provisión? Que tenga asegurado tu futuro económico. ¿Tú crees que yo tengo el futuro aprobado? ¿Tengo el futuro? Tiene promesa de provisión. ¿Tengo promesa de provisión? ¿O ya tengo la provisión y ya pasó la promesa? ¿O estoy en las dos? En las dos.
Todavía no ha terminado. Ujú. Recuerdo que el pastor Juan de la Garza, es- una vez tuvimos un huracán y fuimos para allá. Yo siempre bromeo con él porque le digo, oye Juanito, ¿no tienes un cafecito? Porque es que no he comido y no tengo dónde dormir. Y cuando le llamo y le dije, oye, se vino el huracán, ¿será que nos podemos ir para Sí. allá? Y nos fuimos como 20 de acá. Pues nos trataron tan bien y nos dieron comida y yo me quedé con la hermana Ruth y el hermano Simitrio allá en su casa. También creo que Lázaro y se quedaron en otra casa. Bueno, no me acuerdo que era Rolando, no sé quién se quedó con nosotros. Bueno, en fin, pero al terminar de estar allá nos dieron como $2,000 para venir a comprar comida acá por la gente que necesitaba. Pero el pastor sacó una moneda de un centenario. ¿Sabes qué es un centenario? Una moneda mexicana. Ahorita cuesta como $5,500 la monedita esa. Ujú, Con una cadena, ¿ah? Con una cadena grande y un coin holder para detener la moneda, ujú. pues dineral. En aquella época y ahorita todavía, eso vale mucho. Y me dijo: "Esta es la señal de provisión. Esta es la señal de que Dios los va a prosperar a ustedes". Yo quisiera que mi esposa andara con esa señal todo el tiempo, pero dice que le pesa porque anda así, porque esa monedota le pesa, ¿no? Entonces, proféticamente el Señor te da la palabra: "Te voy a bendecir económicamente, y vas a ser próspero, y vas a tener bendición". Pero todo se deriva de todo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sembrado al ministerio de ellos, a varios ministerios. Entonces, aquí es donde encontramos cómo el Señor trabaja. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. por tanto, Se se dice dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22, ujú, 14. Vivimos en un tiempo de inflación, escasez y de una economía apocalíptica, y necesitamos apropiarnos de esta promesa dada por Dios a Abraham y también a la Iglesia. Por medio de la fe en Cristo tenemos garantía de toda provisión de parte de Dios. cuando Dios te Amén. da a Dios le dio toda la palabra a Abraham. Y por eso Abraham creyó: "Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré". Sí. Y cuando él creyó y obedeció, Dios se va apareciendo y le va dando más otros pasos a seguir. Pero para que le dé una revelación de lo que va a pasar. Yo quisiera saber qué va a pasar con mi generación, pero ustedes no se apuran a tener hijos, entonces yo no voy a saber del prole que va a haber. ¿Verdad? Porque ahí está la promesa, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Qué interesante eso, pero eso hablamos después de que termine esta reunión. Sigamos. En privado. Privado. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Muy bien. Por eso también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, primera de Juan 5:14. Por lo tanto, podemos decir como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo Salmo 23:1. 1. Toda la promesa que tenemos. Ujú. Y ahora bien, Primera Corintios 1 del 9 al 11. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. si tú tienes al Hijo viviendo contigo, tienes las promesas de Dios, nada te faltará. Es que eso es lo que uno puede realizar. Me dicen, ¿por qué el ministerio de ustedes es próspero? Porque nosotros le hemos creído a Dios. Vivir en un pueblo tan chico de 3,990, no, 3,900 habitantes. Cuando yo vine éramos 4,200. La baja. Se iba creciendo como las colas de las vacas para abajo. Hay 33 iglesias americanas, hispanas y morenas. Entonces nos tenemos que dividir las ovejitas entre todos. Y el 10% yo creo que de la población es los que van a la iglesia, imagínate. No Sí. todo el mundo se reúne en las iglesias, pero Dios nos ha bendecido acá, porque Él nos mandó acá.
porque nos dio la promesa de bendición. Por eso la vivimos acá. Ahora, este versículo es poderoso, Deuteronomio 7:9. Leámoslo. ¿Qué dice? Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Otra vez leámoslo. Re- Cuando dice reconoce, reconoce ¿qué está diciendo? que, eh, que reconozcamos. ¿Qué es reconocer? Identificar Muy bien, identifica. que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, No hay otro como Él. Amén. que Él es fiel, Amén. ¿Él es fiel o no? sí, que no miente, Ya no miente. ¿Qué que más? cumple su pacto generación tras generación, ¿Y qué más? y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué más quiere decir? ¿Qué más hay para darnos? Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué no creerle a Dios? Ujú. ¿Por qué no saber que tenemos a alguien que nos ama, que ha hecho todo un plan para que compartamos la vida con Él, que pasemos la eternidad juntos? Porque siempre Dios no quiere estar solo. ¿Tú sabías que desde que creó al hombre Él no quería estar solo? Sí. Teniendo tanta riqueza y tantas naciones para gobernar. Pero yo quiero que mis hijos lo hagan. Mis hijos espirituales, no mis hijos carnales. Esos no llegan acá. Los hijos espirituales. Por eso es un plan tan tremendo que Él nos hace para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos por el proceso de que nosotros aprendamos a confiar ciegamente. Y esa es la bendición. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, El el, Dios el fiel. Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman. ¿A quién les muestra su amor? A quienes lo aman. ¿Y qué es amar a Dios? Más que a todas las cosas. Y obedecen, no solamente lo aman, sino que obedecen y guardan sus mandamientos. ¿Quieres las promesas de Dios? Cumple las condiciones y vas a ser muy bendecido. Pues vamos a orar por las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a pedir que esta palabra se siembre en los corazones de ellos, que produzca un efecto y que la fe de ellos pueda agigantarse a través de los versículos de esta palabra que hemos compartido hoy. Despídanos, Marta, en una oración final y Ok. vamos a orar todos. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, por la palabra que tú has permitido compartir, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra se multiplique, Señor, que crezca, Señor, y que sea recibida, Padre, en cada corazón, Señor. Bendíceles, Señor, en esta noche, en estas navidades y celebraciones. Guárdales, Señor. Te amamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.